en este mundo, si tú actúas puede ocurrir dos cosas, que lo hagas bien o que lo hagas mal. Entonces, ahí entramos en la polaridad en la que trabaja la gente. La polaridad que trabaja la gente es, ¿lo hago bien o mal? No. O sea, o acierto o me equivoco. Esa no es la polaridad correcta. La polaridad correcta es, o acierto o aprendo. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que no hay mala acción. La peor acción es la inacción. Entonces, a partir de ahí, dije, vale, pues esta es la secuencia que voy a utilizar. Acción. Y ahora digo, tengo que buscar un hilo conductor. Y empecé a trabajar lo que yo solía desarrollar en consultoría a la hora de desarrollar todos los proyectos. Y entonces lo que hice fue meterlo en ese acrónimo. Y el acrónimo es, la A es de actuar en las hojas del árbol. ¿Por qué? Porque de alguna forma es el hecho de que nos ocurre, es vaciar la memoria RAM cuando tenemos muchos frentes abiertos, y para eso es todo lo que tenemos pendiente abordarlo, y con una forma muy sencilla, todo me nutrí de diferentes libros. La primera C es de concretar la misión, la visión, es decir, los pilares corporativos y los valores. La siguiente C es concretar los objetivos. La siguiente C es la de iniciar un plan de acción individual o un plan de acción, que ya entramos en diferentes herramientas, puede ser un Gantt, puede ser lo que quieras. La O es de organizar los KPIs, los KPIs, los índices o los ratios, y ahí, hasta ahí, digo, joder, pues ya he terminado todo el proceso, me falta la N, y yo no sabía qué hacer con la N. Y claro, analizando, me di cuenta de que mucha gente, tú le haces un plan, pero luego no lo ejecutan. ¿Y por qué no lo ejecutan? Porque en el día a día aparecen prioridades que se les escapa de su control. Esto es como cuando tú por la mañana te has marcado hacer muchas cosas y lo primero que haces es abrir los emails. Pues cambias todas tus prioridades. Entonces, la última N es la que llamé nivelar actividades y prioridades. Y entonces le di también una serie de herramientas a partir de eso. Y eso es el método. Ok, órale. La gente muchas veces no actúa por miedo a equivocarse. ¿Cómo empezar a cambiar esa mentalidad? Bien. A ver. Chingón. Los problemas, realmente, o sea, cuando nosotros... mira, es que mañana justo lo voy a comentar. ¿Sí? Tú imagínate que vas a dar una ponencia y te preguntan algo y no lo sabes. Hay gente que lo que hace es rellenarlo. Ahora, la pregunta es, si tú de repente dices que no lo sabes, dices, oye, déjame que te lo averigüe, ¿estás demostrando inseguridad por decir que no lo sabes? No, no demuestras ningún tipo de inseguridad. Equivocarse, o sea, para que te equivoques es porque estás en movimiento. Esa es la realidad. Nadie se equivoca quieto. La equivocación es resultado de estar en movimiento. Los grandes inventos, por ejemplo, los POSITs, o sea, muchas de los elementos que hoy utilizamos son resultado de la equivocación. De hecho, a Edison, cuando le pregunta, ¿usted se equivocó 10.000 veces? Dice, no, yo sé 10.000 formas distintas de cómo no hacer una bombilla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pero hay una cosa que es importante. Si tú te dedicas a ventas, por ejemplo, y tú visitas a un cliente y te dice no, podríamos decir que a lo mejor te equivocaste en algún argumento mientras estabas con el cliente y por eso te dijo que no. Y luego si te vas a otro y te dice no, pues es posible que no abordaste adecuadamente el diálogo con el cliente y por eso también te dijo no. Pero es posible que cuando lleves 5 noes haya un sexto que te diga sí. Y si te dice sí, en ese momento la pregunta es, ¿te hubiera dicho sí sin los otros 5 noes? A lo mejor no. ¿Y por qué? Porque los noes han sido necesarios para capitalizar un conocimiento que te permite, dijéramos, nutrirte de los argumentos suficientes, ahora, resultado de esa experiencia, para salir airoso de esa situación. Ejemplo. Otro ejemplo, ¿no? Antes te contaba que todo el mundo quiere lo que no tiene y todo el mundo necesita lo que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, llevo, como te decía, llevo más de 30 años dando conferencias y empecé muy joven. Las personas que... Yo empecé dando temas comerciales. Tú sabes que en el mundo comercial, cuando te ven jovencito y hay gente bastante más mayor que tú, tienen el colmillo un poquito retorcido y te intentan buscar 3 pies al gato. Es decir, te intentan poner una situación complicada. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me pusieron en situaciones muy complicadas porque era muy jovencillo. Ahora, todas esas personas que me han ido poniendo en situaciones muy complicadas, ¿hicieron de mí que yo fuera mejor o peor profesional? Todas esas personas. ¿Tú cómo lo ves? Pues mejor. Hombre, es mucho mejor. Por lo tanto, podríamos decir que todas estas personas que yo me fui encontrando han sido pequeños maestros. Órale.
Fueron Desde el pequeños. lado positivo. todo, Claro, viéndolo del lado pero, positivo. pero aparte, porque yo no quiero entrar en lo que es la autoayuda barata del lado positivo. No, no, es que fue así. O sea, a mí estas personas me pusieron en situaciones complicadas y me fueron enseñando cosas, independientemente, que claro, que cuando me ocurrían, y si me ocurrían cuando era joven, yo por supuesto, olvídate, en este caso, Ángel, yo me parara, tomara aire, me pusiera en posición zen y dijera, Javier, tranquilo, es un pequeño maestro. Por supuesto que no, yo no decía eso. Yo lo único que decía es, será desgraciado, pues encima que le paga la formación a la empresa, viene aquí a molestar, a tocarme las narices. Y durante muchos años yo lo veía como gente que venían a molestar. Pero yo salía de la formación y yo salía tranquilo porque el boludo era él, no era yo. Cambiaste la intención. Claro, ahora, ¿qué ocurrió? El tiempo, mucho tiempo después, comprendí que todo lo que me genera incomodidad es para mí, no es para el otro. Entonces, ¿qué ocurre? Esto ha conllevado que ahora recibo la incomodidad, sobre todo en mi profesión, con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque sé que me hacen muchísimo mejor y, dijéramos, más experto en lo mío. Porque ese estado de incomodidad me hace ser mucho más creativo. Sí. Oye, ¿y cuánta gente quiere ser exitosa sin pasar por el fracaso, no? Todo el mundo. Hombre, vamos a ver, yo soy de la opinión que no hay que buscarse problemas, ¿no? Porque ya vas a tener muchos en tu vida como para buscártelos. Sí. Pero van a ocurrir. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿de qué? Mira, vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Si tú te quieres convertir en un erudito en la paz mundial, ¿en qué entorno tienes que estar? ¿En guerra o en paz? Si quieres ser una autoridad de la paz mundial, ¿en qué entorno hay que estar? ¿En guerra o en paz? En paz. Pero ahí tú no vas a hablar de la experiencia si estás en un entorno en paz. O sea, una persona que es capaz de hablar de la paz mundial, ¿ha tenido que vivir situaciones de guerra o no? Sí, Pues totalmente. por lo tanto tienes que estar en guerra. Ahora, imagínate, si tú te quieres convertir en un experto, Ángel, en el manejo de las relaciones y de las emociones de las personas, ¿con qué personas vas a tener que lidiar? ¿Con los que te llevas bien o con los que te llevas mal? Pues con los que no mal. Bienvenidos a los problemas, porque esos son los que te enseñan. Los que te llevas bien ya está aprendido. Okay. Luego, todo lo que fluye en ti y estás tranquilo, ya está aprendido. Ya fue. Lo incómodo. Lo incómodo es lo que te es está lo mostrando correcto. lo que necesitas incorporar. Es así siempre.